Gracias. Muy buenas noches, mis queridas hermanas. Bienvenidas a todas las mujeres que se dieron cita esta noche para conocer y crecer espiritualmente. Estamos en una travesía hermosa del libro Una vida con propósito por el autor Rick Warren. Y vamos a empezar. La semana pasada, hace 2 semanas que empezamos, habíamos visto que no se trataba, ¿sí? Entendimos que nuestra vida no comienza con nuestros planes, nuestros sueños o metas. La palabra dice que porque en Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por Él y para Él. Así tenemos en Colosenses 1:16. Nuestra vida comenzó en Dios y existe para sus propósitos. Esto significa que no somos el centro. Él es nuestro centro. Y cuando olvidamos eso, fácilmente comenzamos a vivir guiadas por nuestras emociones, presiones, expectativas, ¿verdad? También estudiamos que no somos un accidente. Aprendimos que nuestra existencia no es casualidad. Dios declaró: yo soy tu creador, te cuidé aún antes de que nacieras. Isaías 44:2. Esto quiere decir que no somos un error, no somos improvisión. Fuimos pensadas, formadas y llamadas por Dios. Entonces, fui creada por Él, existo por Él y no soy un accidente. ¿Verdad? Entonces ahora viene la pregunta, ¿estoy permitiendo que Él guíe mi vida? Porque no solamente basta saber que fuimos creadas con un propósito, necesitamos vivir guiadas por ese propósito. Entonces, después de haber entendido que nuestra vida comenzó en Dios y es para sus propósitos y que no somos un accidente, sino una creación intencional, hoy llegamos a una pregunta inevitable. Entonces, ¿qué guía nuestra vida? Y aquí tenemos en Eclesiastés 4:4 y nos dice: vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. A la verdad, este versículo nos confronta con una realidad muy actual. El mundo, el mundo corre, compite, se compara, se esfuerza, pero pocas veces nos detenemos a preguntar, ¿hacia dónde voy? Y aquí, pues tenemos que ponernos a pensar, ¿verdad? ¿Estás, qué está guiando mi vida hoy? Ahora, aquí tenemos a Thomas Carlyle que dice: una vida sin propósito es como un barco sin timón. Quiere decir que en realidad necesitamos tener metas, necesitamos tener sueños. Pero la pregunta es, ¿todo esto a dónde me conduce? ¿Verdad? Tenemos que, si hay un barco, bueno, pues puede ser un barco grande, hermoso, o podemos tener ambiciones, sueños grandes, hermosos. Puede estar, eh, puede estar alineado solamente a lo que yo necesito, pero si no tiene una dirección, no tiene un timón, así también nuestros sueños, nuestras metas no van a llegar a ningún lugar, ¿verdad?
Podemos estar ocupadas, podemos servir, podemos liderar, pero si no sabemos a dónde vamos, obviamente nuestro corazón va a terminar agotado y sin rumbo. La pregunta aquí no es si somos guiadas, sino por qué o por quién estamos guiadas. Quizás en esta noche, las que estamos aquí, pues nos esté guiando un problema que no se puede resolver, quizás un plazo que nos presiona porque ya llegó el tiempo, una herida que no ha sanado, un recuerdo que pesa, una expectativa que intenta cumplirse. Bueno, cada una de nosotras sabemos qué es lo que nos está guiando en este momento. Y así como nos dice eh, el autor, todo el mundo está guiado por algo, ¿verdad? Y en Proverbios 19:21 nos dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalece. Y con respecto a qué planes tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Quizás en este momento estamos siendo prisioneras de nuestro pasado, o quizás estamos teniendo resentimiento, o quizás tenemos heridas, o quizás vienen a nuestra mente recuerdos que nos causan dolor, o estamos sintiéndonos inseguras, o quizás necesitamos aprobación de alguien para agradar. Pero ninguna de estas cosas, pues, nos conduce a la paz. La vida sin propósito se convierte en una actividad sin dirección. Y entonces, al final, viene la insatisfacción. Somos el resultado de nuestro pasado, pero no somos prisioneras de él. Hay que recordarnos una y otra vez. El propósito de Dios no está limitado por nuestros errores. Él ya perdonó todos nuestros pecados, ¿verdad? Dios es experto en restaurar y redirigir y dar nuevos comienzos. Nada puede reemplazar, conocer y vivir los propósitos de Dios. Y recordemos que ni el éxito, ni las riquezas, ni el reconocimiento pues nos llevará a tener esa paz que dice en su palabra que sobrepasa todo entendimiento. Porque sin propósito la vida es trivial, pero cuando es guiada por Dios, se vuelve más significativa. Hoy no solo nos preguntamos qué está guiando nuestra vida, sino también tenemos que entender qué debemos, cómo debemos tomar el timón de nuestra vida. Entonces, si todas somos guiadas por algo, necesitamos detenernos a preguntar qué está tomando el timón de mi vida en este momento. Ahora, no lo que yo diga me puede guiar, o tal vez yo pienso y digo, debería guiarme esto o lo otro. No, sino lo que realmente dirige mis decisiones, mis reacciones y mis emociones. Allí es donde yo tengo que tener mucho cuidado, porque puede estarnos guiando quizás respuestas incorrectas ante la presión, o puedo estar liderando incorrectamente dentro de mi hogar. Y quizás esa paz que yo estoy buscando
no llegue y quizás mi rumbo, pues, en el futuro no sea el correcto. A veces no notamos estas cosas que son realmente simples, sino que sencillamente reaccionamos. Por eso es que en este libro nos va a permitir esta noche identificar 5 guías muy comunes que conducen la vida de muchas de nosotros. A veces no son evidentes al principio, pero si hoy ponemos atención, nos podemos dar cuenta que se manifiestan en nuestras actitudes, en nuestros temores y también algunas veces en patrones repetitivos. Y estas guías son la culpa, el resentimiento, el temor, el materialismo, la necesidad de aprobación, ¿verdad? A la verdad no son malas estas intenciones, pero son heridas que aún no han sido sanadas o quizás inseguridades que no han sido tratadas. Y lo más peligroso de todo esto es que aún así con esos dolores podemos decir que estamos sirviéndole a Dios, pero sin darnos cuenta que esas actitudes no nos están llevando en la dirección correcta. La primera es la culpa. Y eso nos recuerda constantemente nuestro pasado. Y aquí en la palabra de Dios, en Salmo 32, del 1 al 2, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esto quiere decir que Dios ya perdonó lo que nosotros hoy seguimos recordando. Quizás no nos estamos dando cuenta, pero sí vienen a nuestra mente en momentos de angustia, de desesperación. Y en esta noche, pues quiero decirles que recordemos que ya fuimos perdonados y que aún los pecados futuros serán perdonados. Así también en Romanos 8:1 nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una mujer guiada por la culpa vive bajo la condenación. Así también una mujer guiada por Dios vive bajo la gracia. Eso debemos recordar siempre, grabarnos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y tenemos que tener cuidado porque a veces la culpa nos enseña a ser perfeccionistas, nos enseña a autosabotearnos y ese temor constante a fallar, ¿verdad? Y aquí viene una reflexión hermosa. Dios transformó a Moisés y lo convirtió en un libertador aun cuando él fue homicida. Dios hizo, hizo de aquellos hombres de la Biblia transformaciones. El mismo Pablo lo experimentó. David, aun cuando era conforme al corazón de Dios, también falló, pero le fue perdonado. En esta noche, con respecto a la culpa, debemos tener en cuenta que eso ya ha sido perdonado. No permita de ninguna manera que el enemigo juegue con su mente. Dice a cuya transgresión ha sido perdonada.
Y no solamente perdonado, dice, y ha sido cubierto su pecado. Luego tenemos el resentimiento, cuando aprendemos a vivir reaccionando ante el dolor. Y esto a veces, cuando hay heridas que no han sido sanadas, se convierte en identidad. Y empiezo yo mismo a sentir pena de mí. Y la palabra de Dios nos dice, quítese de vosotras toda amargura. Y nos llama en la segunda parte que seamos bondadosas. Y esa bondad tiene que permitir perdonar a los demás. Perdonaos unos a otros. Acordémonos que la amargura no se queda pequeña, se empieza a expandir cuando no la hemos detectado a tiempo. Y eso causa en el futuro nuestras enfermedades. Así también nos habla en Hebreos 12:15. Mirad bien que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y contamine a muchos. La amargura es una raíz invisible que empieza a contaminar no solamente nuestra mente, sino también nuestro corazón. Y cuando eso se produce, tenga usted mucho cuidado, porque empieza a endurecer su corazón y luego empieza a distorsionar la percepción. Y ahí se pierde esa idea de que nosotros fuimos hechura perfecta de Dios para buenas obras. Y como habíamos visto en la primera parte, fuimos creados por Él y para Él. Acordémonos siempre de esta parte. Recordemos que el antídoto para el resentimiento es el perdón. Cuando aprendemos a perdonar a los demás, pues eso nos libera. Y ahí es cuando empezamos a romper esas cadenas que nos atan. Una mujer guiada por Dios aprende que sanar es más importante que tener la razón. Recuérdese eso, mi hermana. Luego tenemos el temor. El temor está inclinado a una actitud de vivir en la inseguridad. Y aquí nos aclara en Timoteo 2, del 1 al 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tres cosas importantes: que somos valientes, que tenemos poder y amor y dominio propio. Así también nos recuerda este versículo que el miedo no viene de Dios. Recuerde siempre, el miedo no viene de Dios. En primera de Juan 4:18 nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando no entendemos cuánto nos ama Dios, el miedo toma espacio. Por lo tanto, recuérdese que por amor Dios entregó a su Hijo para que seamos liberados del pecado. Y aquí en Juan enfatiza
en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Dios nos ama tanto, ¿verdad? Y también la palabra de Dios dice que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y nosotros somos esas mujeres valientes. Así es que desechemos el temor de nuestras vidas, porque una mujer guiada por el Espíritu Santo elimina el miedo con fe. Recuerda. Luego tenemos el materialismo. Este promete seguridad, pero nunca satisface. Y Mateo nos está diciendo, donde esté vuestro tesoro, cuidado, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es dónde está nuestro tesoro? Allí estará también vuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Lo que valoras dirige tu corazón. Y quizás el pensar, esta es mi casa, este es mi carro, este es todo, esto es mío, esto es mío. Entonces estamos atesorando en nuestro corazón las cosas que no tienen valor. Y aquí en Timoteo nos aclara definitivamente, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? Es un estado de alegría, de gozo. El contentamiento es una decisión espiritual. El materialismo se puede ver como medir el éxito, em, cuántos títulos tengo, qué estudios tengo. O también se puede compararse con yo hago esto, yo soy tal, y entonces nos empezamos a sobreexaltarnos nosotros, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y la mayor parte de veces aquellas personas que se dejan llevar por el materialismo, siempre les gusta que les estén reconociendo. Entonces, el verdadero valor no se mide en lo que yo tengo, quién soy, sino en la fidelidad que cada una de nosotros tenemos hacia Dios. Mientras más fiel yo sea a Dios, entonces estoy dando ese valor a mi vida. Y eso es lo que yo guardo en mi corazón. Seguimos ahora con la necesidad de aprobación. Esa manera de vivir agradando a los demás, ¿verdad? Y esta, esta actitud se mira más en nosotras las mujeres, ¿verdad? Pero aquí hay una parte interesante. En Gálatas 1:10 nos dicen, pongan atención mujeres sabias. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Vamos a reflexionar. ¿Qué estamos buscando? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Recuerde que no podemos servir a dos amos. Por lo tanto, tenemos que redireccionar nuestro timón y tenemos que empezar a servir a Dios enteramente, con mi mente, con mi corazón, con todo mi ser.
Aquí en Proverbios 29-25 nos dice, el temor al hombre pondrá lazo, más que el que confía en Jehová será exaltado. Cuidado que ese lazo nos lleve a situaciones difíciles. Por ejemplo, que ya viene la última moda o más sencillo, yo me he dado cuenta, ya vienen el último teléfono, eh, y quiero actualizarme y entonces hago todo lo posible, cuesta una cantidad de dinero. Bueno, aquí yo les hablo de aquí, ¿verdad? De aquí de Nueva York, el último o lo más último en tecnología. Y de pronto, pues, nos endeudamos, de pronto somos mal administradores de, de nuestras finanzas. Y ese es el lazo donde cae uno a veces, ¿verdad? Por dejarnos llevar por esa aprobación de los demás. A que me vean todo el mundo que yo también ya tengo mi nuevo, la última. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Bueno, pues aquí viene la parte interesante para esos sentimientos nuevamente de desilusión, de desagrado, de desaliento, de desánimo. Y ahí es cuando empieza a desaparecer nuestras convicciones. Y ahí es cuando entramos en ese conflicto interno. ¿Estoy agradando a Dios o a los hombres? Y ahí es cuando se compromete nuestra dirección espiritual. Pero cuando Dios guía a las mujeres sabias, pues nos da una identidad y nos llama sus hijas. Y no necesitamos ser populares, sino obedientes, nada más, porque somos sus hijas. Él es nuestro Padre y lo único que necesitamos es obedecer, ¿verdad? Bueno, después de haber examinado estas 5 guías a la luz de la palabra, la pregunta es la siguiente: ¿estoy siendo guiada por emociones, heridas, presiones o por el Espíritu de Dios? Y aquí en Romanos 8:4 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces nosotros queremos ser hijas de Dios y lo somos. Sencillamente que vamos a tener cuidado cuando nos dejamos guiar por esas emociones. Y aquí viene la parte interesante, los beneficios de una vida con propósito. Cuando aprendes a conocer tu propósito, pues la vida tiene sentido. Tu vida se simplifica en lo más noble y tu vida también es enfocada en que se cumplan los propósitos de Dios en tu vida y también nos prepara para la vida eterna. Aquí en Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Qué hermoso es saber que estamos viviendo una vida
con propósito y que estamos siendo guiadas por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y aquí viene el primer propósito, es dar sentido a nuestra vida. Recordemos que fuimos creadas para tener significado. Por eso cuando no sabemos para qué vivimos, sentimos ese vacío. Pero si recordamos que ante Dios somos lo más, somos lo mejor que Dios hizo y con sus propias manos nos diseñó, pues entonces aprendemos a cumplir responsabilidades, aprendemos a resolver los problemas sabiamente bajo la dirección de Dios y aprendemos a tener una claridad interna donde no vamos a permitir que el enemigo pueda manipularnos. Y aquí tenemos en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Quiere decir que ya tenemos nosotros ese poder que Dios nos dio para, para que nuestra vida espiritual se fortalezca. Y así poder mostrarle al mundo, a los demás, quiénes somos, ¿verdad? El resultado, el resultado de darle sentido a nuestra vida es que Dios cumplirá su propósito en nosotros, aquel propósito con el que fuimos creados. Cuando hay propósito, pues definitivamente el sufrimiento, la culpa, el rencor, el odio no tiene cabida en nosotros. Y eso nos da, y al saber que no hay cabida para esos sentimientos malos, pues obviamente nos da esperanza de que tendremos una vida mejor. Y tu propósito simplifica tu vida. Una vez que aprendemos a reconocer ese propósito, pues empezamos a funcionar con un filtro. En Isaías 26:3 dice, al de propósito firme guardará en perfecta paz porque en ti confía. Y aquí viene la parte interesante. Cada vez que vaya a tomar alguna decisión, es necesario que usted empiece a pasar por los filtros. ¿Esto le agrada a Dios? ¿Estoy cumpliendo su propósito? ¿A dónde me dirige esta decisión? Y aquí una recomendación. Cuando nosotros no pasamos por esos filtros y empezamos a tomar decisiones por presión o por emoción y no bajo el Espíritu Santo, pues tarde o que temprano las consecuencias vienen. Y para tener una vida simplificada, debemos aprender a vivir
en paz, pero firmes en el propósito que Dios tiene con nosotros, ¿verdad? Muchas veces parece sencillo, pero muchas veces el estrés y podríamos decir la ansiedad y todas estas cosas que de pronto vienen a nuestra vida nos causa problemas físicos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, enfermedades, empezamos a actuar diferente y empezamos a, a relacionarnos con otras personas en forma diferente, más no con esa paz, ese gozo, esa bondad que debe prevalecer en nosotros. Y continuamos con nuestro propósito enfocada en nuestra vida. En Efesios 5:17 dice, no sean insensatos. La palabra insensato también puede ser necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Ahí está el enfoque. Vivamos en ah, vivamos en una cultura direccionada hacia la voluntad de Dios. Obviamente el ser humano por naturaleza tiende a hacer lo que cree conveniente. Pero aquí nos está llamando que no seamos de ese tipo de personas, sino que entendamos cuál es la voluntad de Dios. Cuando no tenemos enfoque, entonces la dirección de a dónde queremos ir cambia continuamente. Empezamos las cosas y no las terminamos y empezamos a buscar satisfacción en cosas externas, mas no espirituales. Así es que recuérdense, mis hermanas, que no debemos ser necias, sino hacer, si no tenemos que entender la voluntad de Dios. Ahora, no espere que Dios venga y le diga, bueno, mira, mira, Kartika, esto es lo que yo quiero que tú hagas. No, para que esto suceda, pues tenemos que corregir las otras emociones anteriores, porque pueden venir disfrazadas y podemos empezar a tener culpa, resentimientos y todo lo que mencionamos anteriormente. Pero si yo estoy involucrada en mi crecimiento espiritual diariamente y tengo ese devocional o esa cita importante muy temprano en la mañana, como lo hacemos todos los días a las 6 de la mañana, entonces vamos a entender cuál es la voluntad de Dios y vamos a tener esa vida enfocada, ¿verdad? Pablo entendió en Filipenses 3:13, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Dice, una cosa hago. Este es el secreto, ¿verdad? Para alcanzar o para hacer la voluntad de Dios. Aquí, tu propósito fortalece tu resistencia. En Isaías 49:4 nos dice, por demás, he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios.
Así vemos la historia de Job en 7:6, ¿verdad? Donde dice, mis días sin esperanza. Cuando pues Dios probó la fe a Job. Y, y eso nos trae a reflexión que es una tragedia morir sin tener un propósito. Y esto me viene a la mente en algún momento. em, Alguien hizo una pregunta, dice, ¿qué te gustaría después de que tú mueras? ¿Qué te gustaría que escribieran en tu lápida? Y creo que es la mujer de Billy Graham, que dice que ella escribió obra terminada. Y eso siempre me quedé siempre pensando. Y hoy, pues me recuerda. Ahora ustedes piensen, ¿qué les gustaría que le pusieran en su lápida? Es difícil, a ver, bueno, estamos viviendo en tiempos difíciles, ¿verdad? Y a veces nos ponemos a pensar cuál sería la obra terminada. Bueno, sencillo, que trabajemos para Dios. Y así como dice Isaías, pero mi causa está delante de Jehová y me recompensa, y mi recompensa con mi Dios. Que mientras nosotros trabajemos en la expansión del reino, no importando lo que suceda, no importando si la ciudad está en peligro, no importando si, bueno, aquí en Nueva York nos persiguen a los inmigrantes, no importando esas situaciones, pues sigamos predicándoles a las almas, ¿verdad? Sigamos expandiendo el reino de los cielos. Entonces, allí se fortalece nuestra resistencia. Qué hermoso es el saber que cuando yo aumento mi resistencia, también aumenta mi impacto. En Filipenses 3:15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. No hay nada más poderoso que una vida centrada, donde, donde las personas, las mujeres como nosotras, podamos impactar a las próximas generaciones y enfocadas en alcanzar esa meta, ¿verdad? Y aquí pues Pablo vemos que él sí impactó, no solamente hasta el día de hoy a través de sus cartas, sino él impactó al imperio romano y solo. ¿Por qué? Porque Dios transformó, Jesucristo se le presentó a Pablo y cuando él tenía todo ese conocimiento vasto acerca del Antiguo Testamento, le fue fácil entender que se cumplían las profecías a través de Jesucristo, ¿verdad? Y ahí es cuando Él nos llama a nosotros y nos dice pues que nos mantengamos enfocados en la meta. Y es convertirnos en ese impacto ante la sociedad, especialmente en estos días, que la iglesia, que nuestras familias, que nuestros hijos impacten a las personas que están alrededor a través de la palabra de Dios. Luego tenemos
Por último, nuestro propósito nos prepara a la vida eterna. En Romanos 14, 10, 12 dice, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Y entonces, cuando lleguemos a la presencia de Dios, ¿será que Kartika va a decirle, mira Dios, yo estudié esto, yo aprendí otro idioma, yo hablé con estas personas, hice esto, yo soy esto? No, a Dios no le va a interesar si aprendí, no aprendí, si obtuve un título, no obtuve un título, si yo tuve bienes o no, no. A Él le va a interesar a cuántas personas, a cuántas mujeres discípule. Y eso a veces sí me toca el corazón porque yo digo la verdad. Sí, nosotros compareceremos ante ese tribunal de Dios y tendremos que darle cuentas directamente a Dios. Entonces, esto nos está llamando a cada uno de nosotros a que prioricemos lo eterno por sobre lo urgente, porque nuestra vida eterna está en juego. Recuerde, no es lo que usted hace, no es lo que usted es lo que Dios nos manda a hacer. Y una cosa importante, si tan solo pudiéramos transmitirles a las personas que sin Dios no tenemos propósito de vida, no hay sentido de vida, no hay esperanza. Si tan solo la gente entendiera esto, pues de inmediato correrían a buscar a Dios. Y cuando esas personas descubran el propósito de prepararse para la vida eterna, entonces su vida cobra dirección, cobra significado, cobra esperanza. Entonces, mujeres sabias, las que estamos ahora preparándonos para la eternidad, pues invitemos a más mujeres, porque la palabra lo dice, tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios y cada uno de nosotros tendremos que darle cuentas de sí a Dios. Y aquí vienen dos preguntas decisivas. Cuando estemos a la presencia de Dios, yo me imagino, y el escritor lo dice, estas son las preguntas que va a hacer, ¿verdad? ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Y en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué hice yo con Jesucristo? En realidad, el haberle recibido a Jesucristo como mi Salvador me ha dado dirección a hacer la voluntad de Dios o he hecho caso omiso. Y hay la otra pregunta que dice, ¿qué hiciste con lo que te entregué? Y en 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y allí seremos llamados a cuentas. El propósito no termina allí. Tenemos que entender que el propósito de cada una de nosotros es de que en algún momento podamos disfrutar de esa vida eterna. Y para disfrutar de esa vida eterna es necesario que tengamos en cuenta
lo que nos está guiando? ¿Es el Espíritu Santo o son nuestras emociones? Y si hasta este momento no hemos evaluado eh, el origen de ciertas actitudes que tenemos, pues es momento de que pensemos, ¿por qué estoy actuando de esta manera? ¿Por qué constantemente me siento triste? ¿Por qué estoy angustiada? ¿O por qué soy exageradamente perfeccionista? ¿O por qué a mí me gusta que me reconozcan? Bueno, pues ya sabemos que esas actitudes no están alineadas al propósito de Dios. ¿Estoy viviendo con perspectiva eterna? Piense, reflexión. ¿Estoy usando lo que Dios me dio para sus propósitos? Esta reflexión hágale usted internamente. Si hoy fuera evaluada por Dios, ¿qué diría Él de mi enfoque? ¿Estoy realmente enfocada en llegar a la meta, en alcanzar esa vida eterna? ¿Estoy cumpliendo la voluntad de Dios? Bueno, les dejo esas preguntas para que ustedes mediten en ellas. Y en base a esto vamos a hacer, hasta aquí hemos concluido y es el tiempo de reflexionar. Y ahora vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer una oración. Si usted quiere, repite después de mí y póngase su mano en su corazón y hablemos con nuestro Padre Celestial de todo lo que en esta noche nos ha hablado. Les cuento que cuando uno prepara estos talleres, primero Dios le habla a uno, ¿verdad? Y yo sé que Dios habló a mi vida y estoy segura que también habló a la vida de ustedes. Entonces, Padre Celestial, hoy venimos delante de ti con un corazón sincero. Gracias porque no somos un accidente. Gracias porque fuimos creadas por ti y para ti. Gracias porque nuestra vida tiene propósito eterno. Señor, hoy reconozco que muchas veces he permitido que otras cosas tomen el timón de mi vida. Tal vez me sentí culpable, tal vez tuve resentimiento, tal vez en algún momento temor, o tal vez deseos de agradar a otros, o tal vez la búsqueda de seguridad en lo material. Perdóname, Señor, por cada vez que algo más ocupó tu lugar. Hoy rendimos el control, hoy soltamos todo lo que nos ha estado guiando incorrectamente. Hoy decidimos que tú seas quien dirija nuestros pasos. Espíritu Santo, examina nuestro corazón, muéstranos qué está gobernando nuestras decisiones y rompe esas cadenas de culpa. Sana heridas de resentimiento, desarraiga esos temores y libéranos de la necesidad de aprobación. Reordena nuestras prioridades. Queremos vivir con propósito, queremos liderar con claridad, queremos invertir nuestra vida en lo eterno. Enséñanos a vivir cada día con la conciencia de que un día estaremos delante de ti. Que nuestras decisiones honren esa verdad
que nuestros dones sean usados para tu gloria, que nuestra influencia edifique tu reino. Señor, toma el timón de nuestras vidas. Alinea nuestros pensamientos con tu voluntad. Enfoca nuestra energía en lo que realmente importa. Te pido que nos hagas mujeres firmes, centradas y apasionadas por tu propósito. Que podamos decir con convicción, mi vida no es guiada por el miedo, ni por el pasado, ni por la opresión. Mi vida es guiada por Dios. Hoy renovamos nuestro compromiso contigo, mi Padre amado. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén.